Hoy vamos a platicar, como todos los viernes, con nuestro compañero y amigo José Elías Romero Apis y vamos a conversar hoy sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que mañana cumple exactamente 30 años. Lo haremos, desde luego, por el amplio conocimiento que tiene José Elías Romero Apis de temas de procuración de justicia y en específico su experiencia como abogado penalista. ¿Cómo estás, querido Pepe? Muy bien, querido Pascal, muy contento de saludarte. Pues un tema que a 30 años pues no logra superarse a pesar de pues haber sido investigado por cuatro subprocuradores de la República, a pesar de que pues las investigaciones llegaron hasta donde podían llegar y concluyeron que Mario Aburto Martínez es el asesino solitario de Luis Donaldo Colosio, pero esto, pues por una razón o por otra, ya entraremos en el tema, mucha gente a 30 años sigue sin estar convencida. Pepe. Efectivamente, Luis Donaldo, Pascal, como en este caso de Luis Donaldo, como en todos los magnicidios, absolutamente todos en la historia, las especulaciones son muchas, la invención es mucha y normalmente no deja satisfecho el resultado al que llegan las autoridades. En el caso de, por ejemplo, de Kennedy, eh, fueron, según recuerdo, 15 líneas de investigación. 15 líneas que, eh, bueno, tuvieron que ser investigadas, algunas parecían ridículas, ¿verdad? Y así sucede en el caso de Luis Donaldo Colosio. Fecha esta de aniversario muy dolorosa para quien le tuvimos afecto, eh, pero pues ahora se presenta un nuevo fenómeno jurídico, que quisiera referirme a él, si me lo permites, Sí, por supuesto. que es el hecho de que se está alegando, o al parecer el propio sentenciado quiere alegar que fue juzgado bajo una ley inaplicable Uh-huh. y la cual lo ha sancionado en demasía de lo que debiera haber sido culpable. Bueno, voy a ser muy breve, Pascal. Este homicidio hace 30 años se da recién inventada una facultad que ahora es muy famosa y está en la boca de todos los días, que se llama la facultad de atracción. Esa facultad de atracción fue inventada, digamos, 4 meses antes, en un proceso de reforma, no nada más de eso, un proceso de reforma que involucró 13 leyes, 400 artículos, etcétera. Me tocó verlo porque yo fui uno de los 4 autores. Y esta facultad de atracción, te lo confieso, y es la primera vez que lo hago, eh, fue un error técnico. No debimos haberla inventado en esos términos. Pero el caso es que se inventó, hubo muchas razones para hacerlo. Básicamente ya estábamos sometidos a un cansancio brutal. ¿Fue el primer caso que se atrajo o hubo algunos antes de... Fue el primer caso famoso. Ajá. Me dice Luis Raúl González que hubo un primer caso sin mayor trascendencia de conocimiento público que se aplicó antes, pero este fue el primero de tipo famoso. Uh-huh. Ahora bien, con esto Mario Aburto fue juzgado por por un juez federal en Uh-huh. lugar de por un juez local, como originalmente hubiera sucedido. Hasta ahí está bien que el juez fuera federal, eso lo permitía la reforma. Pero debió haber sido juzgado, lamentablemente, como él alega, con la ley local, La de Baja California. la de Baja California, y no con la ley federal, que es más dura. Uh-huh. Me parece que la ley federal lo castigaba con 40 o 45 años, según fue sentenciado o está sentenciado, y la ley local con 30 años exclusivamente. Uh-huh. Entonces es muy probable que si lo alega, pudiera
corregirse eso y por lo tanto obtener pues la sentencia que le correspondía como culpable. No está alegando su inocencia, ¿eh? Ujú. Está En ese caso quedaría libre porque ya cumplió los 30 años de cárcel. pues como tú lo acabas de decir, como lo estamos conmemorando, mañana se cumplen los 30 años de que fue detenido. Ujú. En ese momento empieza a correr el tiempo de pena. Aunque no hay todavía fecha para la discusión de este asunto en la Suprema Corte, ¿no? No, y creo que ya hay por ahí un proyecto, Sí, de Margarita Ríos Farjat, la ministra. sí, Ujú. que como siempre la ministra Ríos Farjat tiene muy buenas resoluciones, es una juzgadora no solo muy conocedora, sino muy responsable y muy Ujú. seria. Entonces, es posible que la resolución sea en este sentido que estamos mencionando. Creo que hay muchas gentes que no les agradará esta reducción. Yo en ellos, humanamente, no como abogado, Ujú. humanamente, quisiéramos 200 años o 100 años, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que atenernos a la ley. Y es posible que termine Sí. en esto pasado. Pepe, más allá de este, pues de este tecnicismo, no sé cómo llamarlo, o de apego a la ley, como dices, pero más allá de este tema, ¿por qué te parece que, como ocurre con otros magnicidios, lo dijiste tú al principio, en el caso específico del asesinato de Colosio todavía pues se generan dudas cuando que pues las investigaciones muestran que Aburto actuó solo, aunque pudiera haber la posibilidad de que fuera instigado por alguien, pero en el homicidio actuó solo y pues fue el único que disparó ese día. Bueno, porque en primer lugar, cuando se trata de una persona importante y sobre todo de una persona importante en el campo de la política, surgen no solo posibilidades, sino grupos, camadas de posibilidades. Por ejemplo, los enemigos, si es que los tenía. Ujú. Pues cuántos enemigos podía tener, digo, dependiendo del personaje, podían ser 3 o podían ser 300. Ujú. O los ambiciosos, los competidores, los que querían su cargo, los que querían su posición, los que estaban resentidos con él por alguna causa, porque en la primaria les ganó a las canicas, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, en una persona importante hay verdaderos grupos, verdaderas parvadas de personas que pudieran ser culpables y que la imaginación popular trata por la valoración del personaje, Sí. de no pensar que fue un simple desperdicio de un insignificante el que cambió la vida de esa persona, la vida de su familia, sino también la vida de su país. Antes de Colosio, nuestro último magnicidio había sido el de Álvaro Obregón. Ujú. Y lo hemos visto y lo hemos escrito, que un hombre tan insignificante como José de León Toral, tan perdido en la... eh, verdaderamente un hombre ignorante, tonto, sin poder, sin dinero, sin conexiones, etcétera, cambia la vida de México. Y eso te duele. Es decir, si Álvaro Obregón lo hubiera matado Pancho Villa o lo hubiera matado Venustiano Carranza, te queda muy claro ese enfrentamiento entre grandes figuras. Pero lo mató, perdón que use la palabra, no me gusta, y menos que subnormal, ¿no?
y cambió a México. Cambió a México de una forma tremenda. Claro, surgen las especulaciones que si fue algún adversario, algún rival de Colosio, que si fue un enemigo de Colosio, que si fueron gentes a quienes Colosio iba a afectar. Una serie de cuestiones que podemos realmente descartar, porque la investigación fue no solo muy bien hecha, sino la que culminó Luis Raúl González Pérez, fue espléndida, un ejemplo de veras para la cátedra de cómo se debe llevar una investigación de un homicidio. A ti, por lo que me dices, digamos, desde el punto de vista de tu experiencia como abogado penalista, como funcionario de la Procuración de Justicia, no te deja la investigación, particularmente esta última, ninguna asomo de duda. Ningún asomo de duda, absolutamente. Sí, creo que así fueron las cosas. Me duele mucho, repito, que una persona de la valía de Colosio haya tenido una muerte tan en desperdicio como aconteció. En fin, son fechas no alegres, son fechas tristes estos recordatorios, pero bueno, no podemos evitar lo que nos ha sucedido. Al preguntarte si esta investigación a ti como conocedor, como especialista, te deja satisfecho, creo que también significa que ya no hay nada más que investigar, o no llegarías a decir tanto. Ya no habría nada más que investigar, creo que está colmada al 100% y bien colmada. El propio Aburto nunca ha negado su responsabilidad, nunca ha mencionado alguna coparticipación, alguna complicidad, algún sicariato, nada de ese tipo. Ni hay pruebas de hecho, desde luego. Ni hay, no solo pruebas, no hay ni siquiera indicios de ello. Dices que los indicios pudieran ser en otro sentido. Se ha hablado de algunos personajes adversarios a Colosio. Se ha hablado en las sobremesas, no en las mesas del Ministerio Público. Bueno, nada más de pensar que si eso hubiera sucedido, fue Franco, Salinas los hubiera acabado si hubieran participado en ese crimen. Es decir, no se hubiera aguantado, hubiera pedido todo el peso de las disparejos. Es decir, tú estás convencido de que si hubiese alguien más detrás de este crimen, lo hubiéramos sabido. Es decir, hubiera sido imposible de ocultar. Absolutamente, tanto por el presidente terminal, como era Salinas, como porque después, cuando el mandato de Colosio asumió la Procuraduría, un procurador de otro partido, sin compromiso con nadie de la vieja guardia, y que llegaron a la misma conclusión. No hay nadie de partido alguno que haya rebatido esto. No hay ningún grupo de especialistas, de penalistas, de procesalistas que lo haya rebatido. Es decir, parece que el trabajo de la Fiscalía fue impecable. ¿Es momento, pues, de cerrar para la historia este capítulo? Sí, desde luego, además de que ya está cerrado para la justicia. Sí. Porque digo, con todo respeto, si ahorita saliera un cómplice, pues lo voy a decir tristemente, ya prescribió. Bueno, pues ahí está José Leo Romero Apis, a 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, pues un caso que se sigue recordando a pesar de que para la justicia ya está completamente concluido y dices tú, pues bien concluido. Te mando un abrazo, Pepe, y te agradezco mucho. Igualmente, Pascal, muy buen fin de semana para todos, muy buena semana para los que